En este video estudiaremos controles que nos permiten agrupar otros controles, los Action Groups para agregar acciones en la Application Bar y el Control Tab para organizar controles en el layout. Los elementos presentados en la interfaz de usuario de una aplicación web o móvil nativa son usualmente dirigidos por acciones, como hacer clic o tap en una imagen, en un botón o en un menú o barra de acciones. Veremos cómo podemos agrupar acciones con un control especialmente diseñado para eso. Un Action Group es un elemento de la User Interface que es utilizado para agrupar acciones, que pueden ser mostradas dinámicamente en la pantalla en una barra de acciones. Por defecto, todo layout incluye una barra de acciones llamada Application Bar. Si vemos el layout del panel View Restaurants, podemos ver la Application Bar en la parte superior del layout que inicialmente está vacía. Podríamos agregar un botón Map que llamará a un objeto que pedirá al usuario ingresar el tiempo máximo del que dispone para almorzar, y se le van a mostrar en un mapa, una vez que haya seleccionado el tiempo máximo, los restaurantes que se comprometen a brindar el servicio en ese tiempo. Para esto, damos botón derecho sobre la Application Bar y podemos insertar un botón o un nuevo grupo. Si elegimos insertar botón y le damos de caption Map, vemos que el botón aparece dentro de la Application Bar. Luego podríamos definir el evento del botón para invocar al objeto que pide los datos. Si cuando dimos botón derecho sobre la Application Bar, en vez de haber elegido la opción de insertar un botón, hubiéramos elegido Insert Group, vemos que se crea un botón tipo flecha. Si lo seleccionamos, vemos sus propiedades. Por ejemplo, vemos que su nombre es Action Group 1 y es posible cambiar varias cosas de su apariencia, como asignarle una imagen, entre otras cosas. Este grupo de acciones queda anidado al grupo de acciones Application Bar. Si presionamos el botón tipo flecha, debajo aparece un contenedor vacío y si damos botón derecho sobre él, se abre un menú para agregar un botón o nuevamente otro grupo. Si elegimos agregar un botón y escribimos botón 1, vemos que el mismo aparece creado en el grupo de botones. Si vamos a sus propiedades, vemos que es posible asignarle una imagen para que no aparezca el texto y cambiar su apariencia, posición, etc. Otra cosa que podríamos querer es agregar otro nuevo grupo de acciones. Por ejemplo, uno que ofrezca un botón para mostrar los restaurantes más cercanos a la ubicación donde se encuentra el usuario y otro botón para mostrar los restaurantes más baratos. Si hacemos clic en el botón de la Application Bar, vemos que nos aparece la opción para agregar otro Action Group. Si seleccionamos esta opción, observamos que se crea el Action Group 2. Este grupo de acciones es independiente de la Application Bar, es decir, son dos grupos de acciones paralelos entre sí. Si vamos a las propiedades del nuevo Action Group 2, vemos que en su propiedad Control Type podemos elegir verlo como una barra, hoja de acciones o un menú. Vamos a cambiarle el nombre a More Actions y en él insertamos dos botones. Uno con el caption Closest y otro con el caption Cheapest. A estas acciones podríamos eventualmente también asociarle imágenes para que nos salgan únicamente textos. Para mostrar el nuevo Action Group que creamos paralelo a la Application Bar, debemos agregar un botón más en la Application Bar que nos permite invocar al grupo. Para volver a la Application Bar, debemos presionar el botón que está al lado del Action Group More Actions, seleccionar Select Action Group y elegir la Application Bar. Vamos a eliminar el grupo de botones que hayamos creado previamente y agregamos a la Application Bar el botón More, en cuyo evento asociado vamos a hacer que se muestre el Action Group More Action con el método Show asociado al control.
Ejecutamos para ver lo que hicimos. Vemos que aparece arriba a la derecha los botones Map y More. Si presionamos el botón More, aparece una ventana con botones donde vemos a los botones Cheapest y Closest que habíamos creado dentro del Action Group More Actions. Los Tab Controls nos permiten organizar la información en solapas, incluyendo en ellas los controles que deseemos. Esto nos permite poner en una misma pantalla a controles que manejen información del mismo tema. Para ver cómo funcionan los tabs, vamos a crear un panel de nombre View, Attractions, Info in Tabs, que lo seteamos como Main. Arrastramos un Control Tab desde la barra de herramientas. Por defecto, se crean 3 Tab Pages, con los nombres Tab Page 1, Tab Page 2 y Tab Page 3. Si quisiéramos crear un nuevo tab, damos botón derecho sobre el Control Tab y hacemos clic en Insert Tab. Si queremos eliminar un tab, lo seleccionamos y luego damos botón derecho y elegimos Delete Tab. Vemos que también podemos mover un tab. Para cambiarle los nombres a los tabs, vamos a cambiarle la propiedad Item Control Name. A la primera tab le ponemos Attractions, a la segunda le ponemos Trips y a la tercera Countries. Ahora nos posicionamos en la solapa Attractions y arrastramos un grid con los atributos Attraction Photo y Attraction Name. Y agregamos una tabla en el medio de ellos como separador. Ajustamos las columnas de la tabla del grid para darle 100 dips a la imagen, 10 dips al separador y 100% a la columna restante. En las filas asignamos un valor de 100 dips. Luego, en la solapa Trips, incluimos un grid con los atributos Trip Date y Trip Description. Y a la derecha de estos, una tabla para que nos ayude a alinear mejor los datos. Vamos a las propiedades de la tabla del grid para darle 10% a la primera columna, 20% a la segunda y 70% a la tercera. En la fila dejamos el valor PD por defecto. Y en la solapa Countries agregamos un grid con los atributos Country Name y Country Flag. Y agregamos entre ellos una tabla como separador y otro separador a la derecha del todo, seteando 10% a la columna del nombre, 10 dips al separador, 50 dips para el atributo de la bandera y 90% a la columna restante. Y ejecutamos. Podemos ver que las solapas se muestran en la parte superior de la pantalla y que se muestran los datos de las atracciones. Si cliqueamos en la solapa Trips, aparecen los viajes que fueron ingresados, y si vamos a la pestaña de países, vemos a todos los países con sus respectivas banderas. De esta manera, en un único panel podemos ver información diferente, cada una en una solapa. El contenido que agreguemos a cada solapa
y la forma en que distribuyamos los controles dependerá del diseño y de la forma que necesitemos mostrar la información. Repasemos lo que vimos. Primero vimos qué son los Action Groups e identificamos la Application Bar como grupo de acciones creado por defecto. Agregamos acciones como botones a la Application Bar. Luego agregamos un grupo de acciones dentro de la Application Bar, con lo que nos quedó un grupo de acciones anidado dentro de otro. Luego vimos cómo crear un Action Group independiente de la Application Bar y que nos quedó paralelo a esta. Y finalmente vimos cómo crear un botón e invocar a un Action Group por código en el evento del botón. Luego vimos cómo agregar un Tab Control a un form de un panel y cómo agregar nuevos tabs, eliminarlos o moverlos de lugar. También vimos cómo renombrarlos y finalmente cómo agregar contenido a cada uno de ellos para ver la información separada por solapas, en nuestro ejemplo, datos de atracciones, viajes y países con sus banderas. En otros videos seguiremos viendo cómo mejorar la experiencia de usuario de nuestra aplicación.